proponer este otro tema para escuchar sus reflexiones, sus opiniones. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la crítica sobre la UNAM por no denunciar al neoliberalismo. Se derechizó, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto ha generado mucho ruido en todos los círculos políticos, académicos, en fin. María de los Ángeles Huerta del Río, ¿qué piensas de esto, de esta crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador a la UNAM? Sí, mira, yo creo que hay gente que está opinando que el presidente abrió un frente innecesariamente, ¿no? Yo creo que el presidente tiene razón y te voy a decir por qué. Yo como egresada de la universidad, soy generación 82-86 y luego hice un diplomado en la UNAM y me tocaron dos rectores, uno fue Carpizo y otro fue en el tiempo en el que yo estudié. Te voy a decir lo que a mí me parece que el presidente realmente quiso expresar, y es la idea genérica de que la UNAM, en manos de los rectores o en manos de la autoridad o de los dirigentes que ha tenido en los últimos 36 años, digamos, contando desde el periodo de Carlos Salinas en 1988, realmente sí se ha derechizado, y yo te lo voy a demostrar. Mira, si partimos de 1988 a la fecha, ha habido 6 rectores: Jorge Carpizo, José Sarucán, Francisco Barnés, Juan Ramón de la Fuente, Narro Robles y el actual Enrique Grau. Bueno, todos, excepto el último, ocuparon un cargo público de alto nivel en el PRI o en el PAN. Lo ocuparon antes o después de haber sido rectores. El caso de Carpizo, por ejemplo. Carpizo, que ocupó la rectoría de la universidad desde 1985 hasta 1989, fue el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se lo trajo Carlos Salinas, primero como ministro de la Suprema Corte, después como presidente de Derechos Humanos, después como secretario de Gobernación. Él acabó como secretario de Gobernación en 1994. Después José Sarucán, que fue rector del 89 al 97. Te cuento que José Sarucán, él fue quien trabajó con Vicente Fox. Vicente Fox se lo llevó ahí a un puesto de gabinete y renunció en el 2002, o sea, estuvo desde el 2000 hasta el 2002. Francisco Barnés Castro, que fue una pesadilla, él era del equipo de Zedillo, era secretario de Energía de Zedillo, ahí estaba como subsecretario de Hidrocarburos y Política Energética, y él fue el que vino a la UNAM a ser rector en 1997, 99. Yo estaba como profesor en la UNAM, me acuerdo que conformamos un enorme movimiento en contra de este rector porque fue el que quiso imponer las multas en la UNAM, lo deben recordar muy bien los compañeros. Fue terrible, ¿no? Trató de reformar lo del pase reglamentario, presentó ese reglamento general de pagos al que nos opusimos toda la UNAM y tuvo que salir del puesto. En 2 años se fue. Claro que era gente de Cedillo y claro que quería privatizar o ponerle costos a la UNAM que es gratuita. Después vino José Ramón de la Fuente, y José Ramón de la Fuente trabajaba con Ernesto Zedillo como secretario de salud, de psiquiatra, como tú lo sabes, y después de terminar esa encomienda se puso al mando de nuestra máxima casa de estudios en 1999, ¿no? Le tocó la huelga enorme y bueno, hizo un trabajo interesante, a lo mejor pudo más o menos controlar el problema. Se retiró de la rectoría en el 2007, él estuvo de 99, te dije, a 2007, y bueno, tuvo un puesto ahí importante en el Consejo de Naciones Unidas, y bueno, después ya ahora, como sabes, el propio presidente lo dejó ahí, pero él venía del gabinete de Ernesto Zedillo también. O sea, a Ernesto Zedillo le tocó tener 3 rectores. Y después José Narro, ya de José Narro, pues, ¿qué te digo? Toda la gente lo sabe. Él tuvo 2 periodos, del 2007 al 2015, ¿no? Después del 2015 se sumó al gabinete de Peña Nieto, fue titular de la Secretaría de Salud, incluso él trató de ser dirigente del Partido Revolucionario Institucional. O sea, el presidente tiene razón. ¿En qué tiene razón? En que la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido dirigida por gente que tiene una vocación neoliberal, y que esa vocación neoliberal individualista
y en favor de ciertas posturas, pues todos los, si tú piensas que la UNAM es una institución súper plural, enorme, etcétera, pero que de alguna manera sus rectores pues rigen, ¿no? Por eso se llaman rectores, porque de alguna manera dirigen, rigen, ¿no? Las políticas educativas, pues yo creo que lo que quiso decir el presidente fue eso, y si tú te vas a qué se dedicó cada uno de los rectores antes y después de haber sido rectores, te das cuenta que todos estuvieron trabajando en favor de los gobiernos neoliberales. Así que, pues no le gustará a la gente que lo diga, a lo mejor a veces el presidente no tiene tiempo de dar la explicación completa, pero si tú dices Carpizo, Sarucán, Barnés, Juan Ramón, Narro y Graue, tú dices, claro, todos trabajaron para el PRI, todos trabajaron para Cedillo, trabajaron para Salinas, trabajaron para el PRI, en el caso de José Narro, trabajó para Peña Nieto. Y además con una clara postura neoliberal en favor de las privatizaciones, en favor, bueno, Narro se metió en toda la locura de los medicamentos, que como tú sabes, es toda una historia de corrupción e impunidad brutal en este país, un oligopolio que se apoderó de miles de millones de pesos para tratar de, ¿no? Pues una cosa de mucha corrupción en el tema de las medicinas. En fin, todo eso, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Los rectores de la UNAM. ¿Por qué? Porque tienen una manera de ver el mundo que desde la perspectiva y la narrativa de como lo dice el presidente es neoliberal, y yo creo que sí, eso inundó durante esos años el espíritu de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que el presidente tiene razón. Lo que creo, y el problema, y ratifico nada más lo anterior y con esto termino, es que el problema siempre es que nunca dan la información completa y que el presidente cree, equivocadamente en mi opinión, que él solo, que la gente está, todo México está viendo la mañanera y todo México se entera, ¿no? De toda la información. Y yo me temo que lo que pasa es que muchos mexicanos vemos la mañanera, pero después todo el día están en las interpretaciones. Los medios de comunicación tradicionales están mal interpretando y diciendo equivocadamente lo que el presidente realmente dice. Y eso es lo que está generando esta ola de opinión ahora, pues que puede ser muy, muy mala para el propio presidente, porque él, aunque tiene razón, lo explica, pero como no tiene tiempo, yo creo, de dar todos los detalles de por qué está diciendo eso. Después, hubieras oído hoy a Loret de Mola o como dice a Zuckerman, todos están como locos todo el día diciendo que ahora hasta gente de nuestro propio movimiento, ¿no? Estaba ahorita viendo un Twitter de Ernesto Villanueva, ¿no? Diciendo, no, pues es un error que el presidente abra otro flanco de críticas. José Narro Robles fue muy respetuoso, pues fue muy respetuoso, habrá sido muy respetuoso con él, pero la verdad es que José Narro ha sido un priista connotado que lo único que ha querido es entrarle a la lógica del neoliberalismo corrupto e impune. Eso Así es. todos lo sabemos. Entonces, el presidente no explica con suficiencia, no tenemos voceros, no tenemos espacios para dar más explicaciones y entonces se lo comen vivo. Y él está negando su propia hipótesis. Dice que Goebbels demostró que una mentira dicha 1000 veces acaba siendo verdad. Pues es lo que están haciendo estos infelices de los conservadores. Y si lo hacen por 3 años, mentira tras mentira, tema tras tema, claro que pueden convencer a la gente, claro que podemos perder las elecciones. Y óyeme, que quede grabado, yo creo que corremos un gran riesgo. Y yo creo que lo único que no deberíamos de estar es confiados a que los medios de comunicación están en manos de Goebbels, ¿verdad? Entre comillas y paréntesis, los medios de comunicación principales que ve la gente, pues que no tiene acceso a las redes, y entonces sí corremos un riesgo muy grande. Y un ejemplo es lo de la UNAM. Tiene Qué razón el interesante. presidente. ¿Y quién dice que tiene razón el presidente? ¿Quién lo sabía? ¿Tú sabías lo que yo te acabo de decir de los 6 rectores? Pues la gente no lo sabe, no tiene por qué saberlo, no se va a ir. Yo me estuve 2 horas antes de tu programa haciendo una investigación de en qué años, en qué trabajaron, qué están haciendo, y entonces yo te puedo decir, yo acredito que el presidente tiene razón, pero ¿en qué momento los medios de comunicación, o Loret de Mola, o Denis Dresser, o Zuckerman, todos esos, están diciendo esto? ¿Están dando esta información? Claro que no. ¿La van a No, dar? hombre, Claro. ya salió Sergio Sarmiento a defender a José Narro Robles, pero afortunadamente tenemos voces como Nancy Flores de la revista Contralínea, Norman Pearl, que escribe, no sé si reír o llorar, ahora gritan Goya aquellos que por años han intentado poco a poco
privatizar a la UNAM. Ahora son sus defensores ante la crítica de Andrés Manuel López Obrador sobre la derechización, pero por años han impulsado el cobro de cuotas, los cursos privados, los diplomados con costo. Dame tu opinión, Norman. Mira, yo creo que el presidente en buena medida evoca aquella época en donde la UNAM, a cargo de Javier Barros Sierra, y en buena medida distinguida con la lucha social de un Eberto Castillo, los jóvenes de 68, tenían sentido social. Y todas las carreras, todas las disciplinas tenían sentido social. Por ejemplo, recuerdo perfectamente bien que en los 80s, el TEC de Monterrey, el ITAM, La Salle, evitaban la clase de marxismo, ¿no? Y sin embargo, en economía era materia obligatoria, porque ¿cómo pensar en entender los procesos económicos sin el capital de Marx? Es decir, hay cosas que se censuran o se evitan por razones pragmáticas, pero en este caso era un evento cultural necesario, ¿no? Bueno, de esa misma manera, yo sí siento que el presidente tiene razón, sí siento que abre un frente, pues, para poner una agenda y para poder cuestionar la falta de sentido social del estudiante, del profesor, que han sido avasallados. La misma universidad ha sido avasallada, que era un reducto del pensamiento progresista, ha sido avasallada por el neoliberalismo, que en forma deliberada han establecido sus rectores. Mira, yo trabajé para la UAM, yo di clases en la UAM, en el ITAM inclusive, en la UVM, y puedo recordar perfectamente bien de qué manera cómo se orientan los programas, ¿no? En la UNAM seguramente se han ido reduciendo los programas que te involucran en los movimientos de carácter social, en la lucha social. Es decir, han terminado por ser una universidad más que está privilegiando la posibilidad de que tú obtengas alguna información o alguna experiencia, títulos, obviamente, con el propósito de que puedas encontrar un empleo. Es decir, se ha visto como una alternativa pragmática, como una alternativa de carácter material, ¿no? Y la parte cultural y la esencia cultural tan necesaria en los ámbitos estudiantiles se ha ido rezagando, ¿no? Entonces pienso que el presidente tiene mucha razón en sus reclamos, ¿no? Tenemos que volver a entender que la humanización de la universidad se ha perdido, y de todas las universidades públicas y privadas, bueno, que nunca se tuvieron, y las universidades públicas que tenían que le daban importancia al análisis de la problemática social, pues se ha ido perdiendo. Yo creo que, bueno, yo he estado siempre estuve en contacto con estudiantes, y el pensamiento era bastante colectivo, ¿no? No era tan individualista. El neoliberalismo ha ido modificando conciencias, pensamientos, ¿no? Y yo creo que esto va a hacer, cuando menos, reflexionar a mucha gente. Me parece muy, muy oportuno lo que ha hecho el presidente, y me gusta que nos lleve a ese nivel de debate. Así es, Norman Pearl. Por si necesitabas más municiones, mi querido Ricardo Sevilla, para cerrar, el historiador Enrique Krause cuestionó las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la UNAM y cito: la libertad académica es una conquista de la UNAM para México. Esa libertad nos distingue de regímenes totalitarios, escribió en Twitter. Y esto, pues, porque el presidente lleva 2 días abriendo el debate precisamente sobre la UNAM, como si fuera tocado por Dios y fuera el dueño de la verdad absoluta. Ya apareció el gran intelectual, nótese mi sarcasmo, Enrique Krause, Ricardo Sevilla. Así es, querido Vicente.
lamentablemente Enrique Krause Kleinbord no puede dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, no puede dar clase frente a ningún grupo y no ha podido ni podrá. Sin embargo, tiene a la UNAM secuestrada. Hay que decirlo con datos duros porque yo veo que hay una superficialidad en los medios de comunicación corporativos y como se dice en esta mesa, no solamente los rectores están ahí, sino que estos rectores han traído a personajes que trabajan para la derecha, que trabajan para los conservadores desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, que el grupo Letras Libres está enquistado en todas partes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos que ahí está Jorge Volpi Escalante, este escritor que está vinculadísimo a la derecha, que es un personaje que ha trabajado de la mano de Enrique Krause, que ha trabajado del brazo de José Woldenberg. Hay que recordar que ahí Lorenzo Córdoba lleva una y otra vez a sus amigos y que sus amigos están operando directamente desde ahí. En Filológicas está infestado de gente de Letras Libres, todos estos personajes que incluso se ha dado a conocer que han sido clasistas y racistas, además de Lorenzo Córdoba, están operando ahí. Recordemos que Nicolás Alvarado, hijo de Teresa Vale, estuvo ahí en la UNAM y que fue, digamos, expulsado de ahí por estas burlas, por estos sarcasmos que hizo al cantante Juan Gabriel, pero eso se le ha olvidado. Y todos los personajes que han trabajado ahí en función de esta derechización de la universidad no se pueden dejar a un lado. Juan Ramón de la Fuente no es este demócrata que se quiere presentar para nada, es el tipo que prácticamente le resolvió, entre comillas, el tema de la huelga de la universidad, pero que se presentó de la mano en aquella confrontación con los estudiantes universitarios y que apareció ahí con Federico Reyes Heroles, que apareció ahí con Sergio Aguayo, que apareció con todos estos personajes y la gente que está operando ya en las bases. Salvador Malo Álvarez, ¿cuánto tiempo lleva enquistado en la UNAM? Leopoldo Silva Gutiérrez en la dirección de servicios escolares, etcétera. O sea, esa universidad está tomada desde la derecha desde hace mucho tiempo. José Woldenberg sigue en sus cátedras en la Facultad de Ciencias Políticas, siempre hablando a favor del neoliberalismo. Ciro Gómez Leiva, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el posgrado, era el profesor de una materia que se llamaba, paradójicamente, prensa contestataria. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y conozco perfectamente. No nos desgarremos las vestiduras y tratemos de negar que todas estas cosas, esta apertura de puertas de la universidad en sus diferentes facultades, particularmente en economía, en derecho, en políticas, le han abierto las puertas a este tipo de personajes. Allá han estado muy campantes dictando conferencias, mesas redondas, pagadas por esta derecha, y es prácticamente más conservadora que el propio ITAM, y lo digo con todas sus letras. Pues qué fuertes declaraciones de los tres. Algo para cerrar, muy rápido, si me permiten, algún